Bueno, buenos días, gracias a las tres instituciones que posibilitaron estas actividades tan importantes, donde tanto conocimiento sobre los días terribles del nazismo nos ponen nuevamente en alerta, porque esto parece que no se termina y sigue. Otro agradecimiento que quiero hacer es a Ezequiel Semo y a Liuo por suministrarme material que no tenía, y fue muy importante para mí para poder armar este trabajo, así que gracias. Bueno, a fines del siglo XIX, ante la decadencia del Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña fortificaron su presencia en esos dominios, incentivando los movimientos nacionalistas árabes, argumentando promesas de ayuda para obtener su independencia. La violenta persecución que sufrían los judíos de Europa Oriental y en ciudades y aldeas rusas propició el inicio de una lenta migración a Palestina. Los ideales sionistas promovidos por Teodoro Herzl y la Declaración Balfour de 1917 conquistaban a los jóvenes iluminados por la campaña de líderes como Jabotinsky, Ben Gurión y otros tantos. Ante el temor de su propagación, en abril de 1920, liderado por Amin al-Husseini y Aref Aref, provocaron el pogrom de Jerusalén, arengando consignas antijudías a la multitud de musulmanes que celebraban Semana Santa en la procesión de Nabi Musa. Causaron muertos y heridos, y aunque lenta en actuar, la policía británica encarcela a los agitadores árabes al-Husseini y Aref Aref, que huyeron de la prisión y escaparon a Siria. Zev Jabotinsky, que había formado parte de la defensa en esa revuelta, acusado de tenencias de armas, fue condenado a 15 años de prisión, pero liberado en poco tiempo, pues no se encontraron armas en su casa en el momento que hicieron... no se encontraba Jabotinsky en su casa cuando encontraron las armas. Los líderes árabes fueron juzgados in absentia y condenados a 10 años de cárcel, la que tampoco cumplieron, pues la administración inglesa demoraba en ejercer los controles. Tras los disturbios, jeques de 82 pueblos de los suburbios de Jerusalén y Jaffa, que decían representar el 70% de la población, publicaron un documento expresando su condena a las manifestaciones contra los judíos, ya que su presencia, opinaron estos jeques, beneficiaba a la población con la instalación de luz eléctrica, construcción de carreteras, medios de transporte y desarrollos en la agricultura, pero se presume que esta publicación fue lograda con sobornos. Estas revueltas produjeron rivalidades entre familias por el liderazgo del gobierno, y en 1921, un nuevo alcalde de Jerusalén, Ragheb Bein Nashashibi, fue obligado a nombrar a Amin al-Hussein muftí de Jerusalén, nombramiento que fue otorgado de forma vitalicia, y favoreció el inicio de su larga campaña contra los judíos en los países árabes. Su alianza con Adolf Hitler reforzó su odio, fomentando hostilidad y el fin de la presencia de los judíos en los países árabes. Consecuencia de estos hechos fue la inseguridad, la pérdida de confianza y el inicio de la violencia entre británicos, judíos y árabes. Frente a la agresión árabe y la indiferencia británica, la comunidad judía genera una infraestructura y un aparato autónomo de seguridad paralelo. Solicita permiso a la administración inglesa y, a pesar de que es rechazado, este grupo se convierte en el germen de la Haganah. Ante esta petición denegada, dos valientes caudillos, Zev Jabotinsky y Pinchas Rutenberg, entrenaron a voluntarios judíos, un esfuerzo del cual la Comisión Sionista mantuvo informado a los británicos. Muchos de los voluntarios eran miembros del Club Deportivo Maccabi y algunos de ellos eran veteranos de la Legión Judía. Su entrenamiento consistió, de forma muy primitiva, en la calistenia, el combate cuerpo a cuerpo y con palos. Jabotinsky y Rutenberg consideraron necesario incorporar armas a este nuevo entrenamiento. Para este trabajo leía un texto muy interesante de Albert Londres, el judío errante ya legado, publicado en 1930. Albert Londres fue un periodista de investigación, un precursor de lo que hoy tenemos como periodismo televisivo y tantos otros medios,
y él se presentó en Jerusalén ante un llamado de un colega que le anunciaba revueltas en esta ciudad. En agosto de 1929, dice Albert Londres, un grupo de jóvenes emprendieron la marcha hacia el muro y levantaron la bandera azul y blanca. De inmediato el muftí envió octavillas impresas a todos los imanes con el rumor de que los judíos repartían caramelos envenenados a los niños musulmanes. Los felayín no se demoraron, emprendieron camino contra los judíos. También postales trucadas de la mezquita con la bandera azul y blanca circula de mano en mano y a medida que avanzan vapulean a los piadosos con túnicas, rompen la mesa de los rollos, los desgarran, queman libros, sacan los papelitos de entre las piedras donde los judíos confían sus ingenuas oraciones. Y el mismo autor dice, en 1930 estamos hablando, el peligro que se cierne sobre las comunidades judías de Europa Oriental será aquel día en que los soviets pierdan terreno. Las cruces rojas podrán preparar sus ambulancias. La revuelta aria usará sus colmillos. Es en el año 1934 que el diario Millî İnkılap de Turquía introduce ideas antisemitas. El director viaja a Berlín y regresa con un importante presupuesto para difundir ideología nazi en Estambul. El muftí de Jerusalén, Al-Husseini, es determinante en estas actividades pronazis de aquellos años. El Tercer Reich, encabezado por la Cancillería alemana y las SS de Heinrich Müller, invirtieron un cuantioso capital en las organizaciones coordinadas por el muftí y otros líderes árabes, generando la concientización nacional y racial y la provocación de amenazas, matanzas y persecuciones. En 1937, Joseph Goebbels anuncia que en Palestina flamean banderas nazis y decoran el frente de las casas, cruces vásticas y retratos del Führer. En el año 1941, Benito Mussolini y Adolf Hitler recibieron al muftí Al-Husseini en sus respectivas capitales, Roma y Berlín, y gestaron la creación de un instituto destinado a la investigación sobre la cuestión judía en el mundo musulmán, basado en el modelo de Alemania. La revista La Luz en 1934 publica, desde su base en Berlín, el muftí ocupó una gran casa en la calle Klopstock, donde hasta 1939 funcionaba una escuela hebrea. Desde allí supervisó políticas de propaganda, actos de sabotaje, reclutamiento de musulmanes a milicias pronazis en países ocupados por el Eje, como por ejemplo el norte de África. Disponía de estaciones de radio en Berlín, Bari, Roma, Tokio y Atenas, difundiendo la propuesta nazi hacia Oriente Medio, conectadas con bases de espionaje en Ginebra y Estambul. Al-Husseini impuso sus fuerzas para impedir el rescate de judíos de Hungría, Rumania, Bulgaria y Croacia. Y hasta 1944, Al-Husseini se declaró a disposición de las autoridades alemanas apoyando la lucha por la destrucción de las comunidades judías. A pesar de estos hechos concretos de colaboracionismo, el liderazgo judío nunca logró una resolución para someterlo al tribunal de Nuremberg. El muftí de Jerusalén huyó de Francia en 1946, fuga facilitada por el ministro de Relaciones Exteriores francés Georges Bidault, quien ordenó personalmente a la policía de no poner mano sobre el muftí y dejarlo escapar. Así informó Paris Press en su edición del jueves 4 de enero de 1962. Georges Bidault, quien fuera militante en las Juventudes Católicas, resolvió proteger, bajo su propia responsabilidad, al ex-muftí, protección que brindó al enterarse que el premier francés André Léon Blum tenía la intención de entregar al líder árabe a la corte aliada. Bidault evitó a Francia con esta decisión complicaciones políticas con el mundo árabe. Y es en el año 1962 que aparece esta noticia en el Paris Press. El ex muftí se afeitó la barba para facilitar su fuga y salió de Francia con la venia de Bidault, munido del pasaporte de su secretario privado desde 1956, que era Maruf Dawalibi, premier de Siria en los años 60.
Husseini murió en Beirut en 1974 sin haber sido juzgado por su colaboración con el proyecto nazi alemán. Sabemos los crímenes de guerra cometidos por el Muftí, hecho que menciona el Quai d'Orsay, la Cancillería francesa. Esta campaña desarrollada por medio de al-Husseini y su alianza y relaciones con Hitler y Mussolini infectaron de odio al mundo árabe. Hasta 1948, más de 850.000 judíos vivían en diferentes ciudades. En Argelia 140.000, en Egipto 75.000, en Irán 135.000, en Marruecos 265.000, en Túnez 105.000, en Yemen 63.000 y en Siria 30.000. Hasta 1980 estos países que acabo de enumerar, muchos de ellos prohibieron la salida de los judíos. Aquellos que no pudieron salir antes se vieron privados de su libertad de ejercer su comercio, confiscaron sus casas, sus negocios, violaron a sus mujeres, hubo matanzas, sacrificios, amputaciones entre vecinos y delicadas y tristes escenas de terror se vivían entre los judíos. Hasta 1972, año en que le pidieron al premier Jimmy Carter de Estados Unidos, por ejemplo en Damasco, había 300 jóvenes que deseaban salir de ahí, estaban en edad casadera, y bueno, fue una de las primeras concesiones que hizo Jimmy Carter. Estas mujeres pudieron salir, viajaron a Estados Unidos y luego fueron a Israel. La idea de impedir la salida de los judíos de los países árabes era no fortalecer el Estado de Israel, era no brindar mano de obra, no brindar capitales, no brindar apoyo, ni que engrosaran las filas de su ejército. En 1972 tenemos un pedido, también se armó una comisión organizadora presidida por Borges, Bioy Casares, Berta Singerman, Edmundo Guibur, un presbítero, un médico, otros escritores, Olga Orozco, que pidieron al embajador de Siria en Argentina que concediera la libertad a los judíos sirios que estaban pasando desde el año 47, año en que en Alepo hubo como una noche de los cristales, ya que apenas se declaró la institución del Estado de Israel con la partición de Palestina. Alepo fue prácticamente destruida por los musulmanes, quemaron sus sinagogas, los rollos, hubo asesinatos, violaciones, maltrato, confiscaciones, expulsión de sus hogares. Todas estas situaciones terribles fueron promovidas por esa propaganda nazi que instaló el Muftí de Jerusalén en la alianza con los líderes de Alemania, y esto también tuvo sus consecuencias por la tardía migración que pudieron alcanzar, y muchos se fueron por supuesto al Estado de Israel. Esto aconteció a partir de 1974 y pudieron por fin dejar aquellos países que habían habitado durante más de 3.000 años sin dejar una huella, un recuerdo cálido de su permanencia en esos países. Nada más.